Hola a todos y todas, mi nombre es Sofía, soy parte del equipo de WordPress Plus y hoy les voy a estar contando en qué hemos trabajado en los últimos meses y qué se viene para el futuro próximo. WordPress Plus es el complemento ideal para trabajar con GeneXus, tanto si ya usas GeneXus en tus proyectos como si eres nuevo en este mundo. WordPress Plus te permitirá sumergirte en el mundo low code, acelerar la curva de aprendizaje, reducir el time to market y aumentar drásticamente tu productividad. En WordPress Plus hace más de 16 años que trabajamos para potenciar la experiencia de trabajo en GeneXus, dando un plus de automatización, de productividad y de diseño. En definitiva, queremos que puedas llevar tus proyectos GeneXus al siguiente nivel. Es por esto que a lo largo de todos estos años hemos creado una familia de productos pensada en resolver las distintas necesidades que existen en la comunidad. WordPress Plus for Web, orientado al desarrollo de aplicaciones web con experiencias increíbles. WordPress Plus for Native Mobile, para generar aplicaciones nativas, también con experiencia asombrosa. WordPress Plus for BI, para introducir analítica de negocio conversacional en las aplicaciones generadas con GeneXus. WordPress Plus for Audit, para agregar una capa de trazabilidad y seguridad extra en tus aplicaciones. Y WordPress Plus for Video Call, para introducir videoconferencia tanto a las aplicaciones web como nativas generadas con GeneXus. WordPress Plus hoy en día es una plataforma, la plataforma líder en la comunidad, que te permite aumentar como mínimo 4 veces la productividad y generar aplicaciones con la usabilidad, la potencia, el diseño y la seguridad que hoy en día la tecnología y los negocios exigen. Esto lo logramos con una combinación de productividad, automatización, experiencia de usuario y experiencia de desarrollo que, como les decía antes, buscan generar una plataforma súper completa que les permita tener productividad récord y aplicaciones con experiencias asombrosas. Y todo esto lo logramos siempre con 100% de flexibilidad. En WordPress Plus vamos a estandarizar al máximo todas las tareas del desarrollo, pero también está concebido para que ustedes tengan esa flexibilidad, para que puedan crear cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de pantalla, cualquier tipo de aplicación. Siempre les damos 100% de flexibilidad para sus desarrollos. Hoy en día, WordPress Plus es comercializado en más de 40 países. Tenemos más de 5.000 desarrolladores y desarrolladoras que día a día utilizan nuestros productos para aumentar su productividad y estamos súper orgullosos de esta comunidad que nos acompaña en todo el mundo. Y en WordPress Plus buscamos ser sus aliados, ¿sí? Buscamos evolucionar para que ustedes siempre también puedan evolucionar en sus proyectos, en sus negocios, acompañando todas las tendencias tecnológicas que van surgiendo. Esto lo hacemos, por supuesto, acompañando la propia evolución de GeneXus. GeneXus nos tiene muy bien acostumbrados a versión sorprendernos con nuevos recursos. Y siempre queremos que ustedes sepan que usando WordPress Plus van a poder aprovechar lo mejor que GeneXus tiene en cada versión. Pero también evolucionamos siguiendo las ideas, las sugerencias de nuestra comunidad de usuarios y usuarias que utilizan WordPress Plus en el día a día y nos nutren siempre de nuevas ideas para seguir creciendo. Y también, por supuesto, evolucionamos gracias a nuestro equipo de innovación y desarrollo que está siempre atento a las últimas tecnologías y tendencias para incorporarlas rápidamente en nuestra plataforma y que ustedes las puedan llevar a sus proyectos. Y si hablamos de innovación, ya voy a pasar directamente a contarles las novedades que hemos estado liberando en los últimos meses. Sin dudas, la gran protagonista de los últimos meses ha sido la inteligencia artificial. En WordPress Plus hemos trabajado para que ustedes puedan rápidamente llevar toda la potencia de la IA a sus proyectos. Sabemos que hoy en día en las organizaciones hay una avidez muy grande por incorporar inteligencia artificial. Todas las organizaciones están demandando esto, pero sabemos que a veces no es tan directo recorrer este camino. Por eso, con WordPress Plus buscamos darles herramientas para que ustedes puedan desbloquear todo el potencial de sus negocios, tener ventajas competitivas, fidelizar a sus clientes, explorar nuevas formas de negocio, incorporando IA a la manera WordPress Plus, es decir, de forma rápida y 100% automática. El módulo WordPress Plus AI hoy en día tiene 2 funcionalidades: el Intent-Based Navigation y el asistente basado en inteligencia artificial.
les voy a mostrar ambas funcionalidades. La navegación basada en intenciones busca resolver una necesidad muy frecuente, sobre todo en sistemas grandes, con muchas pantallas, con mucha complejidad. Tradicionalmente, los sistemas los navegamos usando los menús de la aplicación. Pero precisamente en aplicaciones grandes y complejas, esta cantidad de pantallas solo es conocida por usuarios expertos que realmente tienen mucha experiencia en el uso del sistema. Con la búsqueda basada en intenciones, reformulamos la navegación y permitimos que los usuarios expresen en lenguaje natural cuáles son sus intenciones y el sistema, usando IA, los va a guiar a la mejor pantalla que resuelve cada necesidad. Veámoslo en tiempo de ejecución. Aquí, por ejemplo, vamos a navegar un sistema de proyectos y le voy a pedir ir hacia la pantalla de configuración de parámetros. Esto lo expreso en lenguaje natural y el sistema me redirige a esa pantalla. Pero también puedo pedirle que quiero navegar los proyectos del año 2024 con cierto precio. Y aquí el sistema va a entender que lo que quiero ir es hacia la pantalla de trabajar con los proyectos y va a instanciar los filtros correspondientes. Inclusive luego puedo seguir refinando la búsqueda y profundizando en más resultados si así lo necesito. Podríamos seguir con varios ejemplos, podemos ir a detalles de un registro, por ejemplo, si quiero ver el detalle de cierta empresa, basta con escribir esta intención en lenguaje natural y el sistema me va a redirigir a la pantalla que resuelve esta necesidad. De esta forma, como les decía antes, buscamos que en sistemas complejos y con muchas pantallas sean los usuarios quienes expresen su intención y el sistema lo lleve a la mejor pantalla que resuelve cada escenario. Esta funcionalidad ya está siendo usada por varios clientes alrededor del mundo y es particularmente interesante en sistemas complejos como por ejemplo ERPs. Una vez que liberamos esta funcionalidad, que lo hicimos hace ya varios meses, decidimos que no nos íbamos a quedar solo con eso. Queríamos seguir sumando el poder de la IA a sus proyectos y que puedan elevar la experiencia de usuario aún más. Y es por esto que liberamos una nueva funcionalidad, el asistente con IA. La idea es que ustedes puedan definir qué transacciones, qué entidades quieren tener disponibles en el asistente y luego podrán hacer consultas en lenguaje natural sobre esas transacciones. Veámoslo también en ejecución. Aquí les voy a mostrar un sistema de gestión de proyectos y podemos ver que el asistente se despliega como un chat en la parte inferior de la pantalla. Hagamos consultas sobre estos datos. Vamos a pedir, por ejemplo, los proyectos de la persona Felipe Herrera. Allí vemos que se despliegan estos datos, ¿sí? Y podríamos continuar profundizando en la información. Por ejemplo, pidiendo el precio de estos proyectos en un gráfico de torta. Allí, usando IA, el sistema va a desplegar la información correspondiente en el gráfico que le solicitamos. Pero podríamos seguir ahondando en la información. Por ejemplo, ahora podríamos ver la evolución a lo largo del tiempo del costo de los proyectos. Observen que sigo trabajando con los proyectos de Felipe Herrera. Toda la conversación es contextual, entonces ya tengo este contexto y no tengo que estar repitiendo esta información. Como pueden ver, acá el límite es la creatividad de los usuarios finales. Podemos profundizar en las consultas, podemos sumar distintas series, podemos ver los datos con distintos tipos de visualizaciones. Y nadie tuvo que programar absolutamente nada. Todo esto se generó de forma 100% automática usando WordPress. Cuando tenemos consultas que son particularmente relevantes por algún motivo, esas consultas las podemos guardar en un dashboard. De esta forma, cada usuario puede tener su dashboard personal con las consultas más frecuentes o las más relevantes y puede acceder directamente a ese dashboard cuando lo necesite. Con esto también estamos dando mucha flexibilidad a los usuarios finales para que cada uno pueda apropiarse del sistema y generar las visualizaciones que necesita. Como pueden ver, las posibilidades son infinitas y realmente estará en los usuarios finales la potencia para que puedan aprovechar toda la información que les estamos desplegando y puedan generar insights que sean relevantes para su negocio y para resolver las necesidades de análisis que tienen en cada caso.
Como veíamos antes, tenemos distintos tipos de visualizaciones que se irán adecuando a los distintos tipos de datos que estamos viendo. En algunos casos se desplegarán como gráficos, en otros como KPIs, en otros como tablas. Incluso si tengo los datos como tablas, los puedo exportar a Excel. Siempre la IA va a buscar la mejor forma para resolver cada una de las visualizaciones, procurando facilitar el análisis de los datos que está desplegando. Y por supuesto, puedo preguntarle a la IA en cualquier idioma, independientemente del idioma en el que genere la KB. Todo esto no es magia. Es WordPress Plus que está haciendo un montón de trabajo por detrás, que afortunadamente para ustedes es 100% transparente y 100% automático. WordPress Plus va a resolver todo lo necesario para que ustedes puedan tener este recurso tan poderoso en sus aplicaciones. Por detrás, lo que está sucediendo es que WordPress Plus está generando lo que se llama un modelo semántico, es decir, toda la metadata de la base de conocimiento, con las entidades, los filtros, los órdenes, las configuraciones de seguridad, y todo eso junto con un trabajo de prompt que hemos hecho a lo largo de todos estos meses para refinar las búsquedas y evitar las alucinaciones de la IA, junto con los pedidos de los usuarios, es enviado a un LLM que lo procesa, nos retorna la intención o la consulta que ese usuario quiere realizar y WordPress Plus procesa esa información y muestra la consulta correspondiente o lleva al usuario a la pantalla deseada. Como les decía, todo esto que está sucediendo por atrás se genera de forma 100% automática. Instalando las últimas versiones de WordPress Plus podrán tener este recurso y lo habilitan y con cero código, con cero configuración, ya pueden empezar a usar estos recursos. No tienen que configurar absolutamente nada. Además, todo esto está disponible en una versión de desarrollo completamente gratuita. Es decir, quienes tengan licencia de WordPress Plus pueden ya mismo empezar a probar todo esto sin codificar nada y sin abonar nada extra. Y por supuesto, cuando hablamos de IA, sabemos que hay muchas consideraciones a nivel de privacidad y seguridad que tenemos que tener en cuenta. Para esto, nosotros solo enviamos al modelo, al LLM, este modelo semántico con la metadata de la KB. Además, usamos los LLMs por APIs. Esto nos asegura que no se está usando la información para reentrenar los modelos. Y también tenemos integración con GAM. Esto significa que ustedes podrán definir permisos para los distintos roles y así un rol podrá ver cierta información en el asistente y otro rol no. Incluso podemos definir permisos a nivel de atributo. Un rol podría ver, por ejemplo, en el asistente el salario de un empleado y otro rol no tiene acceso a esta información. Y una vez que prueben esta funcionalidad, la validen con sus usuarios finales y la quieran pasar a producción, tenemos diversos planes en función de la cantidad de requests diarios que van a utilizar para darles mucha flexibilidad a la hora de elegir el plan deseado. Pasemos ahora a otra de las grandes funcionalidades que hemos liberado en estos últimos meses. Con el módulo de formularios dinámicos estamos dando flexibilidad sin precedentes a la comunidad GeneXus. Este módulo permite que los usuarios finales en tiempo de ejecución puedan definir encuestas, evaluaciones, formularios de forma 100% dinámica. Es decir, los usuarios pueden definir qué campos tendrán, de qué tipo, con qué control type. Incluso pueden definir el layout del formulario y su comportamiento. Y una vez que lo hacen, tendrán la posibilidad de compartir estas evaluaciones o encuestas para que otros usuarios las completen. Y las podrán completar tanto en formato web como en formato native mobile. Es decir, se diseña una sola vez el formulario y WordPress Plus ya lo genera en ambas plataformas. Este módulo está siendo muy adoptado por nuestra comunidad, por lo cual decidimos seguir potenciándolo con dos funcionalidades nuevas, las secciones dinámicas y las validaciones dinámicas. En relación a las secciones dinámicas, nos permiten resolver un caso bastante frecuente, que es el caso donde tenemos una transacción con ciertos atributos definidos y queremos que los usuarios finales en tiempo de ejecución puedan agregar nuevos atributos a dicha transacción, es decir, puedan definir de forma dinámica
nuevos atributos. Esto lo podemos hacer precisamente con las secciones dinámicas y, por ejemplo, si tenemos una transacción empresa, podemos definir en tiempo de ejecución nuevos atributos que incluso varíen en función de condiciones. Por ejemplo, si la empresa es de tamaño mediano, quisiera tener nuevos atributos como por ejemplo la cantidad de empleados de la empresa. Y estos atributos, como les decía antes, los vamos a definir de forma 100% dinámica. Esto es muy útil cuando tenemos sistemas con varias implementaciones y queremos darles ese extra de flexibilidad a los usuarios finales. De esta forma, en tiempo de ejecución, los atributos que definimos de forma dinámica se verán como un atributo más de la transacción, con todas las validaciones y controles que ustedes ya conocen, pero de forma 100% dinámica. Siguiendo con esta flexibilidad, hemos liberado las validaciones dinámicas. Esto permite definir reglas de negocio también de forma 100% dinámica para que varíen en función, por ejemplo, de algún atributo como podría ser el tamaño de la empresa. Por supuesto, hemos estado trabajando también en relación a la experiencia de usuario. Y es por esto que hemos liberado un nuevo template y user control de calendario. Esto permite gestionar y manejar eventos de una forma bien gráfica y visual. Y siguiendo con la experiencia de usuario, hemos incorporado a Unánimo a la familia de diseños de WordPress. De esta forma tendrán el look and feel de Unánimo y toda la potencia de WordPress que ya conocen. Selector de columnas, filtros en las columnas, barra de paginado y todas las funcionalidades que utilizan usualmente. Todo esto que les mostré ya está liberado. Si bajan las versiones actuales de WordPress, ya lo van a tener y lo van a empezar a utilizar. Ahora me gustaría contarles sobre lo que estamos trabajando para los próximos meses. Tenemos un roadmap bien cargado de funcionalidades para mostrarles. Y para eso me gustaría comenzar contándoles nuestra visión. Nosotros, versión a versión, trabajamos siempre en las 3 áreas que para nosotros son fundamentales: automatización y productividad, experiencia de desarrollo y experiencia de usuario, y en cada una de estas áreas vamos agregando nuevos recursos. Pero además, estas áreas están atravesadas por 2 elementos que son fundamentales: el uso de la inteligencia artificial y la nueva versión de GeneXus, GeneXus Next. Por ejemplo, a nivel de automatización, seguiremos potenciando nuestro módulo de integración con servicios. Ustedes saben que WordPress hace muchas versiones ya tiene una funcionalidad que permite generar aplicaciones con arquitectura en 3 capas, generando la capa de servicios y los paneles correspondientes para consumir esos servicios y desacoplar la capa de presentación de la capa de datos. Seguiremos trabajando en este sentido, facilitando el consumo de servicios externos y facilitando también la generación de servicios para las transacciones. Permítanme ahora contarles en más detalle algunas de estas funcionalidades que se vienen. Y comencemos por GeneXus Next. Por supuesto, WordPress va a estar disponible en esta nueva versión de GeneXus, en este nuevo IDE de GeneXus. De hecho, para los próximos meses, antes de finales de año, podrán abrir cualquier KB que tenga WordPress en GeneXus Next y en los próximos meses estaremos sumando toda la potencia que ya conocen de WordPress. El editor jerárquico, el preview en tiempo real, el Design System Wizard y todas las funcionalidades de WordPress. Estamos súper emocionados por este nuevo IDE que nos presenta GeneXus y, como siempre, van a poder utilizar WordPress en esta nueva versión también. Por supuesto, también seguimos trabajando a nivel de diseño. De hecho, estamos liberando un nuevo Design System, Arno, que sigue las últimas tendencias actuales a nivel de User Experience y usabilidad. Y para aquellas empresas o equipos que precisen un extra de personalización a nivel de diseño, seguimos facilitando la integración con diseños creados en Figma o Sketch. Una vez que ustedes creen estos diseños y los importen dentro de GeneXus, podrán trabajar con las pantallas generadas usando el IDE de WordPress, el preview en tiempo real y además aprovechando todos los recursos que tenemos usualmente en WordPress como filtros, paginados, acciones, etc. De esta forma, no importa si ustedes tienen un equipo de diseño que crea sus diseños en Figma y los importan en GeneXus o si deciden utilizar alguno de los diseños que nosotros les damos, en cualquier caso podrán aprovechar
toda la potencia de WordPress Plus para automatizar sus desarrollos y aumentar la productividad. Estamos trabajando también en todo lo que es el mundo Angular. Estamos incluyendo un nuevo design system y un nuevo pattern focalizado sobre todo en generar aplicaciones con un frontend bien poderoso utilizando precisamente Angular y WordPress Plus. Y por supuesto, seguimos trabajando en relación con la inteligencia artificial, pensando en cómo elevar la user experience y también en cómo potenciar a los equipos de desarrollo. A nivel del asistente, tenemos un roadmap bien cargado de funcionalidades. Por ejemplo, estaremos liberando el asistente para Native Mobile, estaremos también liberando nuevos tipos de visualizaciones como mapas y también nos estamos integrando con otras funcionalidades de WordPress Plus como el envío de notificaciones para que puedan mandar notificaciones directamente desde el asistente. Así que le estamos dando mucha potencia a los usuarios finales en el asistente utilizando IA. Pero también les buscamos dar a los equipos de desarrollo cada vez más potencia utilizando inteligencia artificial. Tendremos asistentes, y esto viene muy de la mano de GeneXus Next. Tendremos asistentes para que puedan inicializar su design system o puedan inicializar las diferentes pantallas. Por ejemplo, ustedes van a poder escribir qué tipo de pantalla quieren generar y WordPress Plus, a partir del design system y los templates disponibles, les va a inicializar estas configuraciones. Y además estaremos incluyendo sugerencias personalizadas para los equipos de desarrollo utilizando IA para brindar, por ejemplo, ideas de buenas prácticas o de funcionalidades que podrían ser útiles en determinadas pantallas. Y estamos agregando IA también a nuestra documentación y soporte para acelerar el acceso a estos recursos. Así que, como pueden ver, tenemos mucho trabajo para los próximos meses. Estamos súper entusiasmados por compartirles todas estas novedades y que las puedan utilizar lo antes posible. Es por eso que los invito a que se sumen a la comunidad WordPress Plus. En WordPress Plus buscamos darles la mejor plataforma a nivel técnico, pero también buscamos generar una comunidad que los acompañe en el día a día, brindarles recursos de capacitación, herramientas para que puedan aprovechar al máximo las últimas funcionalidades y un equipo de soporte que sea parte del equipo de ustedes y que los ayude a resolver rápidamente las necesidades que puedan tener en el día a día. En este sentido, para mantenerse informados de todas las novedades, los invito a que se sumen a nuestro canal de WhatsApp. Allí les compartimos contenido exclusivo y antes que a nadie para que puedan conocer todas las nuevas funcionalidades y toda la potencia de WordPress Plus. Si aún no tienen WordPress Plus, los invito a que puedan descargar una versión trial 100% gratuita o que puedan agendar una demo personalizada. Si ya usan GeneXus, tenemos los mecanismos para que puedan incorporar rápidamente todas estas funcionalidades que estuvimos viendo en sus proyectos. No importa si el proyecto ya está en curso o ya lo han iniciado. Podemos incorporar rápidamente WordPress Plus en cualquier proyecto. Así que los invito a agendar una demo personalizada y explorar estas posibilidades. Y ya para ir finalizando, como les decía antes, estamos muy emocionados por lo que hemos liberado en los últimos meses y sobre todo por lo que se viene para el futuro. Todo esto lo logramos porque en WordPress Plus siempre soñamos en grande y buscamos siempre formas para combinar esfuerzos con GeneXus para que GeneXus y WordPress Plus sea la plataforma líder en el mundo low code. A eso apuntamos y con eso soñamos. Es por esto que quiero invitar a quienes ya usan WordPress Plus a que nos sigan acompañando con todas estas novedades que se vienen. Y a quienes aún no usan WordPress Plus, a que nos dejen sorprenderlos y puedan descubrir toda esta potencia por ustedes mismos. Muchas gracias.